días, seguidores del canal Matemáticas por Fernando Calvo. Sigamos con la regla del hospital. Pasemos a las indeterminadas infinito menos infinito. ¿Cómo se resuelven estas indeterminadas? Un ejemplo. Límite cuando x tiende a 1, x dividido por x menos 1, 1 dividido por el logaritmo neperiano de x. Este evidentemente tiende a infinito y este también tiende a infinito porque el logaritmo neperiano de 1 es 0. 1 dividido por 0 tiende a infinito. Luego esto tiende a infinito menos infinito. Esto tiende a un infinito menos un infinito, que es una indeterminada. ¿Cómo se resuelven estas indeterminadas? Lo único que tenemos que hacer es las operaciones indicadas ahí. Límite cuando x tiende a... Es decir, esta resta. Me queda este por x por lo logaritmo neperiano de x menos 1 por todo esto es menos x más 1 dividido por x menos 1 que multiplica al logaritmo neperiano de x. Una vez que hemos hecho esta operación, pasaremos a 0 dividido por 0 e infinito dividido por infinito. En este caso sería 0, 1 menos 1 es 1, 0, y esto sería 0. Bien, luego esto tiende a 0 dividido por 0. Bien, entonces ahora sí, aplicamos la regla del hospital y me queda límite cuando x tiende a 1 de lo siguiente. La derivada del numerador es 1 por el logaritmo neperiano sin derivar, logaritmo neperiano de x, más x por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 dividido por x, menos la derivada de x, que es 1. La derivada de 1 es 0. Esto le da un producto, es 1 por el logaritmo neperiano de x sin derivar, más x menos 1 sin derivar, por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 dividido por x. Bien, hagamos operaciones aquí. Límite, es decir, vamos a simplificar. Esto es x dividido por x, que es 1, 1 dividido menos 1, 0. Luego el numerador sencillamente es esto. Aquí me queda logaritmo neperiano de x más, bien, esto es 1 menos 1 dividido por x. Bien, y esto tiende a que esto, el numerador es logaritmo neperiano de 1 es 0, 0 más 1 menos 1. Luego sigue tendiendo a 0 dividido por 0. Sigue tendiendo a 0 dividido. Entonces apliquemos esta del hospital. Será límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 1, perdón. Cuando x tiende a 1. Será 1 dividido por x, la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 dividido por x, la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos 1 dividido por x es menos 1, lo derivan como un cociente, es menos 1 dividido por x al cuadrado, por tanto me queda más 1 dividido por x al cuadrado. Entonces, esto sencillamente es 1 dividido por 1 más 1, cuando x tiende a 1, luego será 1 medio. ¿Cómo se resuelven las indeterminadas exponenciales? Por ejemplo esta. Esto tiende a 1 elevado al infinito, que es una indeterminada, ¿no? Indeterminada. Bien, ¿cómo se resuelve? Es decir, si tenemos que calcular este límite, cuando x tiende a lo que sea, a de f de x elevado a g de x, esta indeterminada, si es una indeterminada 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, etcétera, etcétera, en vez de calcular este límite, calculamos el límite cuando x tiende a de su logaritmo neperiano, del logaritmo neperiano de f de x elevado a g de x. Por la propiedad de los logaritmos neperianos, esto será límite cuando x tiende a de pasa el exponente a multiplicar por el logaritmo neperiano de f de x. Bien, ahora a su vez esto será 0 por infinito, esto tenderá a 0 por infinito o infinito por 0, etcétera, que se hará haciendo operaciones como en la lección anterior. Esto se podrá hacer por lo vital
Y esto, calculemos, etcétera, etcétera, preparando esto por L'Hopital, llegamos a por ejemplo, a un número real lambda o infinito, lo que sea. Bien, luego viniendo hacia aquí, este límite será e elevado a lambda. Por ejemplo, este otro límite. Este límite lo tenemos ahí. En vez de calcular ese límite, calculamos el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo imperiano de x 1 menos x. Bien, este será el límite cuando x tiende a 1, el exponente pasa a multiplicar por el logaritmo imperiano de x. Y esto se puede poner límite cuando x tiende a 1 del logaritmo imperiano de x dividido 1 menos x. Y es lo que les digo yo, que esto preparándolo tiende a la forma 0 dividido por 0 o infinito dividido por infinito. En este caso 0 dividido por 0. En este caso lo aplico ahora L'Hopital y sería el límite cuando x tiende a 1, la derivada de 1 dividido por es 1 dividido por x, la derivada del logaritmo imperiano de x, repito, no lo derive nunca como un cociente, esto dividido por menos 1. Y en este caso, cuando x tiende a 1, esto sencillamente es, si no me equivoco, menos 1. Luego, este límite es e elevado a menos 1, es 1 dividido por x. Límite cuando x tiende a 0 de x elevado al seno de x. Bien, yo ya he puesto aquí el resultado, bueno, pero vamos. Esto tiende a 0 elevado a 0, ¿eh? Esto hemos dicho que tiende a 0 elevado a 0. Bien. En vez de calcular este límite, calculamos el límite del logaritmo imperiano. El logaritmo imperiano de la función. Límite cuando x tiende a 0, el exponente pasa a multiplicar. Bien. Entonces, esto tiende a 0 por infinito. Esto tiende a 0 por infinito. Bien, lo arreglamos, como hemos dicho en los ejemplos anteriores, me queda el logaritmo imperiano de x de 1 dividido por seno de x. Ahora sí, ahora tiende a infinito dividido por infinito. Esto, infinito dividido por infinito. Aplico la regla L'Hopital y la derivada del logaritmo imperiano de x es 1 dividido por x. No hay que confundir, esto nunca se puede derivar como un cociente, ¿eh? Repito. Dividido por la derivada del denominador, que esto sí que es un cociente, que es la derivada de 1 es 0 por el seno de x, 0, menos 1 sin derivada por la derivada del seno, que es el coseno de x. Por lo tanto queda menos, dividido por seno al cuadrado de x. Y ahora arreglemos esto, el menos, queda un menos, seno al cuadrado pasa al numerador y x coseno de x en el denominador. Aplico otra vez la regla L'Hopital y me queda límite cuando x tiende a 0, derivo esto, el menos del menos que se irá arrastrando, la derivada de seno al cuadrado, esto hay que derivarlo como una función elevada al cuadrado, 2 seno de x por coseno de x, y la derivada de un producto que es un producto de función. La derivada de x, que es 1 por coseno de x sin derivar, más x sin derivar, pues da el coseno, que es el menos el seno. Por lo tanto, aquí hay un menos. Bien. Vale. Entonces, cuando x tiende a 0 es 2 menos 2 por 0 por 1, que es 0. Coseno de 0 es 1. Luego 0 dividido por 1, que es 0. Luego este límite será e elevado a 0. Y elevado a 0, nosotros sabemos que es 1. Luego ese límite me ha salido 1. Bien. Límite cuando x tiende a 0 de x elevado a esa función. 3 dividido por 4 más logaritmo imperiano de x. Esto tiende a 0 y el numerador también tiende a, el exponente tiende a 0. Luego esto es la indeterminada. Bien. Entonces aplicamos logaritmo. Del logaritmo neperiano de x elevado a 3, 4 más el logaritmo imperiano de x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Por las propiedades de los logaritmos, el exponente pasa a multiplicar, ya lo hemos dicho varias veces. Y ahora haremos algún día de la función logarítmica, cuando haga las lecciones de cursos más elementales. Bien, por el logaritmo imperiano de x. Esto me queda. El límite
cuando x tiende a 0 de 3 veces logaritmo imperado de x dividido por 4 más logaritmo imperado de x. Esto tiende a infinito dividido por infinito. Ahora aplico la regla del L'Hopital y me queda límite cuando x tiende a 0. La idea del logaritmo imperado de x es 1 dividido por x, por lo tanto es 3 dividido por x. Bien, y aquí me queda sencillamente la idea de 4 es 0. Me queda 1 dividido por x. Luego aquí se simplifican las x y me queda sencillamente el límite cuando x tiende a 0 de la constante 3. Esto es 3. Bien, por lo tanto esto me sale e elevado al cubo. Bien, dicho esto, doy por terminado el capítulo de límites. A partir de ahora ya estudiaremos el crecimiento de las funciones, el decrecimiento, máximos, mínimos, la concavidad, el estudio de las funciones en general y luego por último haremos máximos y mínimos condicionados, es decir, problemas de optimización. Buenas noches, buenas tardes.